Hola, muy buenas tardes a todos aquellos que siguen ahí conectados. Gracias por hacer parte de la tercera edición de Bogo Week 2022. Y bueno, en este espacio les traemos unos súper invitados. Ellos desde España, Jacqueline y Gabriel, nos vienen a contar cómo transformar una idea en negocio sin fondos propios. Entonces, Jacqueline Tobón es consultora de La Economista, ella es profesional en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI, tiene un máster en Emprendimiento e Innovación y doctorado en Economía y Empresa de la Universidad Rovira y actualmente es consultora de emprendimiento de la Cátedra de Creación de Empresas, donde acompaña a casi a 180 personas emprendedoras en sus diferentes proyectos. Y por su lado tenemos a Gabriel Domenech, que es director de innovación y tecnología de Tecma Business School. Como ya les dije, esta es la primera escuela de negocio de la provincia de Tarragona, muy cerca a Barcelona, y Gabriel siempre ha estado vinculado a sectores tecnológicos y educativos, ha sido durante 4 años el gerente de Cluster y creador de la escuela TIC. También emprendió un negocio turístico con la gestión de una casa de turismo rural y fue el director de un hotel de montaña, tocando todas las áreas de gestión. Entonces, estos dos expertos que nos vienen a contar sobre cómo transformar una idea en negocios sin fondos propios, pues están para ustedes, para que les hagan todas las preguntas que quieran sobre este tema. Gabriel, Jacqueline, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y en esta tercera edición de Bogo Week. Buenas tardes, Flor. Gracias también a Steven y a todo el equipo de la Bogo Week por esta fantástica y maravillosa organización de este evento tan importante de emprendeduría en Latinoamérica. Es también para nosotros, para Tecma Business School, un placer hoy poder estar aquí. Y también con mi compañera Jacqueline. Jacqueline es manager de emprendimiento y innovación, fundadora también de La Economista. Una de las cosas que más me sorprende de Jacqueline y que antes también estaba introduciendo Flor es el tema de los proyectos, la cantidad de proyectos que ha llegado a gestionar a lo largo de estos últimos 3 años. Cerca de 280 proyectos y más de 350 personas a las cuales ha prestado ayuda directamente para poder montar sus empresas, ¿no? En este caso, las fases más iniciales de las startups, ¿no? Jacqueline, y sobre todo con tu experiencia y habiendo estado 10 años en Colombia, en este caso en ICES, en Cali, ¿qué te llevó a venir previamente aquí, no? El micro, Jacqueline, disculpa, el micro. ¿Me escuchas, Gabriel? Perfectamente. Perfectamente, vale. Muchas gracias, Gabriel, por la presentación. Gracias a Flor por la invitación, a todas las personas que se han conectado hoy a Bogo Week para escucharnos esta charla tan interesante. Yo llevo 3 años aquí en Tarragona. Llegué a esta ciudad porque pues, es una ciudad de oportunidades, está muy cerca a Barcelona, que es una ciudad increíble, pero con un coste de vida muchísimo inferior. Y aparte de eso, tenemos el Mediterráneo al lado. Bueno, yo presento a Gabriel, él es el director de innovación y tecnología de la Escuela de Negocios Tecma, él es un emprendedor e innovador desde hace más de 10 años y es una persona que le encanta el cambio. Gabriel, cuéntame, para ti, ¿qué significa emprender? Yo creo que es una muy buena pregunta, Jacqueline. Creo que emprender se basa quizá en la idea de pensar que puedes ofrecer un producto o un servicio al mercado para poder cubrir una necesidad o consideras que realmente hay algo que tú puedes aportar como persona que puede mejorarlo, ¿no? Y con todo eso, pues hay implícito, pues la creatividad, la ideación del producto, la innovación y una serie de pues, componentes emocionales que van vinculados a la emprendedoría. Y ahora también, permíteme, Jacqueline, que te pregunte, con todos los proyectos que han pasado por tus manos, ¿qué es emprender, no?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero en lo personal para mí emprender significa libertad. Es la libertad de cumplir tus sueños, es la libertad de poner tus talentos a disposición de otras personas y ofrecer su servicio, o de lo que tú creas en tu producto, ponerlo en el mercado. Y bueno, me encanta el tema, soy una apasionada y bueno, ahora como sé que a ti te encanta el emprendimiento y lo has vivido en carne propia, cuéntanos sobre esa experiencia que has tenido tú en el pasado. Pues mira, yo justamente estudié dos carreras, la primera de ellas del sector del turismo, la segunda de publicidad, y ya pues había trabajado un par de años en el sector, en este caso del turismo y la restauración, en campings, en hoteles, y realmente era un sector que me apasionaba, ¿no? Y que realmente pues siempre quería tener, bueno, tenía el sueño de poder tener mi propia casa rural, ¿no? Un pequeño establecimiento pues para poder atender a los clientes, para poder estar con ellos y realmente, pues bueno, pues llevar a cabo esta idea, en este caso, de negocio, ¿no? Y claro, lo que me di cuenta es que realmente, bueno, y ahora os lo explicaré un poco más en detalle, es que la formación y sobre todo la formación práctica es totalmente importantísima y no se puede prescindir de ella para poder llevar un negocio a buen puerto. Completamente de acuerdo, la formación es fundamental, pero cuéntame, ¿este proyecto que llevaste a cabo lo hiciste con tus propios fondos? Pues mira, sinceramente, Jacqueline, creo que es un tema importante. Yo creo que cumplí lo que sería, y después hablaremos un poco más, ¿no? De las tres Fs, de los Friends, Family and Full, ¿vale? Porque realmente cuando emprendí, bueno, aquí sale ya la imagen, la primera casita rural que tuve, una casa en el Pirineo. Fijaos que es curioso porque, y os explicaré la anécdota, yo fui aquí como cliente, ¿no? Me alojé realmente siempre, desde hace muchísimos años, bueno, pues la montaña, el turismo rural siempre ha sido una de mis pasiones que más me ha gustado y estuve ahí, ¿no? Y un día fui como cliente y al cabo de un tiempo, pues volví a repetir, ¿no? Y me dijeron, ostras, pues mira, queremos traspasar el negocio, bueno, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y yo dije, ostras, pues yo quiero hacerlo, ¿no? Y en su momento, claro, es lo que decías tú, Jacqueline, yo no tenía los recursos, me pedían lo que valdría a 214 millones de pesos, lo que serían unos 48.000 euros, ¿vale? En su día para el traspaso. Yo les dije que realmente no tenía ese dinero y les dije, vamos a hacerlo diferente. A ver, vamos a hacerlo con el alquiler del primer mes, a ver si yo puedo pagarlo, ¿no? Y bueno, y que eran en este caso eran 9 millones de pesos, que vendrían a ser unos 2.000 euros. Y a partir de ahí vamos jugando. Vamos a ver bueno, y pues te doy una comisión de lo que vaya ganando, ¿no? Fijaos, y pongo el ejemplo de los 20 habitantes, porque yo ahora mismo vivo en una ciudad en la cual somos más de 115.000 habitantes y pasé de eso a 20 habitantes y tenía que empadronarme y vivir en ese sitio, ¿no? Donde, bueno, yo siempre digo la anécdota que miraba por la ventana, Jacqueline, y veía más vacas que habitantes tenía el pueblo, ¿no? Es curioso, pero sí que es cierto que había pasado de un entorno muy, muy urbano, de ciudad, a un entorno muy, muy, muy rural, ¿no? Y con muy pocas habitaciones. Solo tenía 5 habitaciones por gestionar, ¿vale? Todo un reto, la verdad, sea dicha. Y pues saqué los fondos pues, de estos 3 primeras Fs que he comentado en un inicio. Bueno, y es interesante, ¿no? Porque cuando se emprende, lo que no dices es que no solo se emprende sin financiación, sino que sin ningún recurso, sin equipo, sin tecnología, sin nada. ¿Y cómo asumiste ese reto? Exacto. Mira, sin ir más lejos, ¿no? Yo entré, realmente venía pues de una carrera también de publicidad, pero quizá nunca habíamos llegado a practicar lo suficiente, por decirlo así, para podernos crear nuestros propios recursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aunque sea una simple web, ¿no? Pues bueno, empecé a montar la web, cuando ya la tenía consolidada, pues de repente me hackearon, ¿no? Me hackearon la web, yo no podía hablar con los clientes, lo tenía que hacer con mi email personal. Bueno, fue una serie de contratiempos de un inicio, fruto también del hecho de no tener esos conocimientos prácticos suficientes y enfrentarte a una cosa que, aunque la veáis pequeñita, claro, yo tenía que hacer toda la área de gestión de la empresa, ya no solo la parte de comunicación, sino también la parte de facturación, administración, lavandería, desayunos, es decir, era todo, bueno, un emprendimiento multiárea, por decirlo así, ¿no? Y ya un poco, luego pues empecé con Booking. Booking sí que es cierto que me permitió poderme abrir más el mercado, pero yo tenía más ganas de llegar más lejos con la casa rural, ¿no? Y por eso había puesto el foco ya cuando empecé a decir, ostras, si lo hago, quiero ser de las que realmente ofrezcan el mejor servicio de la zona
y que esté entre las 3 primeras de la zona del Pirineo, ¿no? Yo ya tenía, en este caso, el foco, o más bien dicho, la ambición de estar en en este ranking, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que con Booking, por decirlo así, vendía poco, ¿no? Y lo que me llevó a tener más problemas. ¿Y sabes por qué? Porque abrí la casa a 75 portales más, Uf, ¿vale? o sea que Tenía un ya solo no portal. Claro, claro. Mira, ahora que has dicho esto no tenía vida, evidentemente. Es decir, cuando yo tenía un portal, pues bueno, se iba vendiendo las habitaciones sueltas y entonces cuando estaban vendidas se acabó, ¿no? Y lo que sí que se complicó al abrir 75 portales, pensá que mi casa se vendía hasta en los supermercados, es decir, en el Corte Inglés, en el Carrefour, Viajes, entre otras OTAs, en este caso portales, a nivel mundial, ¿no? Claro, como decías antes, como no tenía tecnología, no tenía los conocimientos y mucho menos tenía los recursos, y decía, pues nada, lo que voy a hacer es dormir con el móvil al lado de la cama y cuando se venda una habitación me levanto y voy cerrando todos los portales. Claro, eso al principio parecía divertido porque vendía más. Pero claro, llegó un momento que ahí no había nadie quien durmiera. ¿Por qué? Porque cada 2 por 3 iban entrando reservas, ¿no? Y eso lo que me llevó un poco es luego a ponerle tecnología suficiente para poderme dimensionar. Genial, entonces allí a través de la tecnología pasaste a hacer un trabajo manual, a hacerlo sistemáticamente. Exacto, porque como estaba solo y lo tenía que hacer solo, tenía que aprender de una manera muy rápida y sobre todo viendo ya en lo que realmente me había equivocado para poder hacer que esta faena fuera, en este caso, lo más automatizada posible, porque si no, no llegaba. ¿Y cómo creciste con este proyecto? Pues mira, fíjate si es curioso que, claro, la primera casa fui como cliente, pero es que en la segunda también fui como cliente. En la segunda casa fui un día a comer al restaurante y conocí al propietario, ¿no? Si os fijáis, es la casa de mano derecha, la de Mas Angelats. Claro, allí hablé con el propietario, le expliqué lo que tenía y me dijo, ostras, ¿no te gustaría coger esta casa? Y dije, ay, mam. Digo, si ya tengo una casa con 5 habitaciones y me está pasando esta, imagínate pasar a 19 habitaciones y llevar las dos a la vez, ¿no? Claro, en este sentido, como ya había probado, pues bueno, lo que significaba un entorno pequeño, un entorno más controlado, toda la parte de desarrollo tecnológico, me veía capaz de poderlo exportar, ¿no? Claro, aquí sí que realmente se complicaba. Pensar que esta casa, para que os hagáis una idea de dimensiones, aparte de tener 19 habitaciones versus 5 que tenía al principio, es como casi 4 campos del Barça, de grande. Salones, restaurantes, las habitaciones muy grandes. Claro, realmente hacía falta tener una estrategia pues bien diseñada, ¿no? Y por eso aquí ya empecé a integrar mucho más, incluso la integración con channel managers, entre otras cosas, para automatizar más los procesos. Cuando yo llegué no había ni ordenador, ¿vale? Es decir, que realmente, como ya lo había probado en la pequeña casita, me era mucho más fácil seguir emprendiendo, porque realmente no dejaba de emprender, pero diversificando, por decirlo así, ¿no? Teniendo un negocio que era totalmente, es decir, aunque hubiera una parte que fuera común, el tipo de cliente era diferente, ¿no? Y eso fue lo que me llevó, sobre todo, a tejer estrategias diferentes de negocios paralelos que entre uno y el otro no había más de 10 kilómetros, estaban muy cerca. Pues mira, qué historia tan interesante. Entonces, has empezado con un sueño, convenciste a la primera casa rural, el Cal Miquel, ¿no? A desarrollar este proyecto. Una vez lo pusiste en marcha, lo tenías, avanzaste al segundo proyecto y cuando los tenías implementados, ¿qué sucedió contigo, Gabriel? Bueno, pues claro, realmente yo lo que hice fue formar, en este caso, la segunda casa, bueno, la gente para que realmente fueran autónomos, ¿no? Pensad que realmente el sector tanto del turismo como de la restauración son sectores muy duros, son sectores que realmente trabajas muchísimas horas, tienen un desgaste emocional muy grande y que por lo tanto, pues bueno, cuando ya estaba consolidado con el tiempo, lo traspasé para ir a buscar otras cosas, ¿no? Y en este caso pasé al sector público, ¿no? Es decir, siempre estaba, ya no sea como emprendedor o interemprendedor dentro de una empresa, siempre tenía este componente de intentar hacer algo diferente. Es que es lo que nos sucede, ¿no? A las personas cuando nos gusta la innovación y nos gusta emprender, una vez ejecutamos un proyecto y muchas veces desde cero, como lo has hecho tú, necesitamos
esos nuevos retos y seguir por el cambio. Y bueno, no sé si me lo permites, pero a las personas que nos están viendo ahora, nos gustaría que nos dejen sus preguntas para responderlas al final y que se pregunten ellos mismos si se creen que son capaces de emprender en realidad sin fondos propios. De acuerdo con la historia que nos has contado, que me parece que ha sido bastante ilustrativa. Y bueno, si nos quieren contar también sus experiencias, pues estamos aquí para leerles y responder sus dudas. Pero bueno, Gabriel, entonces, ¿es posible emprender sin fondos propios? Es posible, Jacqueline. Yo creo que uno de los recursos que yo he utilizado ya en un inicio es el tema de los Friends, Family and Full, los amigos, la familia y en este caso, pues los vamos a decirle los tontos, ¿vale? Porque sería una traducción bastante parecida. Pero lo que creo que es muy importante y sobre todo es significativo es vender muy bien la idea, ¿no? Es decir, tener muy claro cuál es la idea, qué quieres hacer realmente, porque claro, tratas de convencer a un tercero para que invierta realmente en ti. Entonces es importante que eso lo tengas muy presente, ¿no? Pero yo creo que incluso con tu experiencia y estos 3 años de haber asesorado pues, a más de 280 startups, tú tienes una serie de recursos que van mucho más allá de las 3 Fs que he comentado. Sí, sí, de hecho, cuando tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de Bogo Week y donde Ana, la primera ponente, nos hablaba sobre el ecosistema de innovación y unas series de entidades que hacen parte de este mundillo en donde nos dicen que no estamos solos. Bueno, Gabriel empezó solo, pero si nosotros nos informamos y sabemos que en este ecosistema emprendedor están las empresas, están las entidades públicas, las universidades y los centros tecnológicos aportando y que cada uno de ellos tienen como base la formación, porque es fundamental y a partir de allí unos recursos va a ser mucho más fácil que todos podamos emprender. Entonces, Gabriel, te presento. Tenemos las incubadoras, que son la primera fase de los proyectos emprendedores y en donde ayudan a poner esa idea en marcha. En las incubadoras, aquí en España tenemos muchas, una de las más famosas es la del Banco Santander, que es Explorer, pero hay muchísimas. En Colombia, en este caso, tenemos Incubar Colombia, son fundamentales para esta primera fase. Después tenemos las aceleradoras, que lo que se diferencia de las incubadoras es que impulsa a las empresas que están iniciando las ventas. Con este impulso lo que hace es que puedan vender más y llegar a nuevos mercados. En ambos, incubadoras y aceleradora, como base, la formación. ¿Qué piensas tú sobre la importancia de la formación en el equipo emprendedor? Bueno, yo creo que es importantísimo y si además tienes la suerte, como puedo compartir ahora en Tecma Business School, de tener un equipo pluridisciplinar en la cual cada uno tenga un conocimiento y sobre todo pues lo pueda poner en conjunto, es muchísimo mejor, ¿no? Realmente emprender solo es muy complicado, te equivocas mucho y a veces te corrige el mercado y no tienes la suerte como tengo ahora, ¿no? De poder estar en un equipo y que te puedan corregir a tus compañeras, tus compañeros, pues la cosa cambia mucho, ¿no? Y la formación en este caso tiene que ser constante, una formación práctica constante, es decir, aprendemos a lo largo de toda la vida. No hay un momento que podamos decir que tenemos el conocimiento absoluto de una temática, porque siempre se va actualizando, ¿no? Lo que tenemos que ser capaces es de adaptarnos a estos constantes cambios para poder hacer frente a lo que el mercado está demandando. Sí, el aprendizaje continuo es importante y así nos podemos detectar las oportunidades. Y aquí hay algo interesante y es que en este ecosistema emprendedor, en el caso de las incubadoras, podemos encontrar empresas privadas como lo es el Banco Santander con el programa Explorer o como lo es en la aceleradora el programa Guaira de Telefónica y también entidades públicas como Impulsa, que ofrece programas como el Fondo Mujer Emprende a través de Aldea. Estos programas también son específicos y entonces la invitación aquí es que en ese constante aprendizaje miren las oportunidades que ofrece el sector privado, el público, las universidades y también los centros de investigación, que es un componente. Aquí hay algo que surge últimamente y son los crowdfunding. Es una nueva forma de recolectar fondos para poder iniciar y poner en marcha aquellas ideas que son muy innovadoras en colectivo. Las comunidades juegan un papel muy importante aquí. Ya te digo yo, Jacqueline, que si hubiera tenido esto hace 10, 11 años, lo habría utilizado, ¿eh? Es decir, que todo lo que nos estén escuchando ahora, sepad que tenéis estas herramientas para poder aprovecharlas. Y esto en cualquier parte del mundo. El ecosistema emprendedor, por suerte, cada vez es mucho más amplio, así que esto es en España, en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica donde nos estén escuchando. Ahora te quiero presentar a un emprendedor que se llama Martín Garrido. Él hace un año creó una empresa, tenía una idea,
fue el programa de Guaira en Telefónica y la pudo poner en marcha. En un solo año pasó de ser el equipo fundador de 3 personas, ahora después incorporaron a alguien, fueron 4, a tener ahora, creo que si no son 20 o 26 personas en marcha. Entonces, aquí está. Soy Martín Garrido, CEO de Aura, una startup de impacto social que ofrece a la administración pública una super app para conectar con la ciudadanía. En menos de un año de vida que tiene la empresa, hemos pasado por diferentes procesos de aceleración, como el Open Future de Telefónica, y realmente esta ayuda, este aprendizaje de aceleradoras, nos ha permitido aprender de la mano de mentores que tienen gran experiencia y que en una fase inicial de una startup, aunque tengas un equipo de co-founders muy potente, necesitarías un equipo de 15, 20, 30, 50 personas e indudablemente una startup en una fase inicial no se puede permitir esto. Y creo que contar con estos procesos de aceleración por los que hemos pasado nos ha ayudado a tener toda esta ayuda, este acompañamiento externo con gran experiencia y nos ha permitido dar un salto en menos de un año, contar con 26 ayuntamientos, clientes, ahora sí doblar el equipo y ponernos al reto de terminar el año con 20 trabajadores y realmente lo que podemos decir es que sin haber pasado por estas aceleradoras ese proceso hubiese sido prácticamente imposible. Esta es la historia de Martín Garrido. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando el proyecto era una idea. Después entró al programa de Guaira y el día de hoy es una startup que ha pasado 2 rondas de inversión y que se encuentra pues, en constante crecimiento. Yo les quiero compartir unas recomendaciones frente a lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, si yo quiero emprender una idea de negocio, una idea y pasarlo a un negocio, es importante que tengamos presente 3 características. Y es que esa idea tiene que estar bien consolidada, bien constituida, que se resuelva realmente un problema o una necesidad en el mercado y validar este mercado, validar esta necesidad en el mercado. Para realizar estas 3 cosas, realmente lo único que se necesita es tiempo, no se necesita ninguna financiación. Y podemos hacerlas solos, acompañados de un mentor o también de un programa de incubación. Una vez tenemos esto claro, tenemos que identificar todas las oportunidades que el ecosistema emprendedor nos ponga a nuestra disposición de entidades públicas y privadas, hacer un plan de acción mensual y anual en donde mapeemos todo, premios, concursos, todo lo que tengamos y después mantenernos con una actitud proactiva. ¿Qué te parece esta información, Gabriel? La verdad es que es totalmente necesaria. Es más, yo en su día cuando emprendí no me lo pensé tanto, ni lo analicé tanto, ¿no? Que realmente, y luego lo comentaremos, si lo analizas, haces bien una faena previa, es mucho más fácil, no imposible, pero mucho más fácil que ciertos errores, en este caso, no los cometas. Sí, creo que es indispensable tener en cuenta estas recomendaciones para poder avanzar. Y bueno, ahora yo creo que también es importante saber realmente los modelos, ¿no? Los modelos en este caso que tenemos de emprendimiento, ¿no? Al menos el que realmente yo conozco ya quizá más de cerca es el de España, en la cual la cultura es de menor riesgo, es decir, mucha gente prefiere o opta, ¿vale? Para pues, tener lugares, puestos de trabajo fijos o trabajar en sectores públicos, ¿vale? Y quizá sí que es cierto que la hay, porque la hay, la cultura del emprendimiento, pero también es cierto que somos un país que realmente cuando las cosas nos funcionan bien, pues nos tienen envidia, y cuando nos funcionan mal nos señalan como si hubiéramos fracasado, ¿no? Cuando realmente el emprendimiento es un aprendizaje constante, ¿no? También es cierto que hay unas ciertas barreras de entrada. Claro, hay una parte burocrática que también debes saber, ilegal, ¿no? Porque cuando montas un negocio tienes que tener presente todo esto que previamente quizá no te han explicado. Y depende, si montas el negocio quizá en un sitio como podría ser una gran capital, pues evidentemente las barreras de entrada quizás son más altas que las que podías tener en la zona en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? O si evidentemente lo tienes en la nube, pues evidentemente tu mercado es el mundo, ¿no? Es decir, es curioso, pero realmente aún estamos en esta fase de ir hacia más cultura del aprendizaje, ¿no? También es cierto, como muy bien comentabas tú antes, Jacqueline, que a los medios para poder obtener la financiación
cada vez son más, están más consolidados, desde aceleradoras, plataformas de crowdfunding, sector público, los bancos, es decir, hay opciones. Hay opciones. Yo creo que eso es importante poderlo explicar hoy a todos los asistentes, que realmente emprender en España no es complicado siempre y cuando sepas lo que se debe hacer, ¿vale? Y el ecosistema de innovación que actualmente tenemos aquí ya es maduro, ¿no? Sí que es cierto que el asociado a eso, el consumo que tiene la gente versus lo que podría ser Estados Unidos o Colombia es más bajo, es decir, hay capitalismo, pero quizá no tan desmesurado de un alto nivel de compras, ¿no? Por decirlo así. Sí, completamente de acuerdo. También en contraste, ¿no? En comparación con lo que nos dice frente a Estados Unidos, que son unos pioneros, yo creo que son un ejemplo en emprendimiento. Es una cultura que se arriesga muchísimo, que las barreras de entrada quizás no son tan elevadas porque allí está el tema de todo el tiempo de innovar, de probar, de captar mercado. Hay muchísimas más formas de financiación. El ecosistema en Estados Unidos de innovación es muy maduro y el nivel de consumo es elevadísimo. Es un país donde las personas están muy acostumbradas a la compra. En cambio, en Colombia, si bien también tiene un nivel de riesgo más bien moderado, no tanto como podríamos compararlo con los Estados Unidos, las barreras de entrada son más bien bajas. De hecho, creo que allí lo que se tiene que trabajar mucho es la cultura de la formalización de la empresa, porque la barrera de entrada de crear una empresa es mucho más baja, pero para formalizarlo todavía falta más cultura. La financiación no está tan fácil en Colombia, pero hoy en cada vez es mucho más accesible a estos temas. El ecosistema de innovación está en constante crecimiento. Yo estoy encantada de estar, por ejemplo, hoy en Bogo Week, que esto hace parte del ecosistema de innovación, ver todas las entidades juntas aquí colaborando, y el nivel de consumo también es alto. Es una cultura que también está muy acostumbrada a la compra. Entonces yo creo que estos ejemplos lo que nos dicen de forma positiva es que estamos en un buen momento, ¿no?, para poder poner en marcha esas ideas de negocios e invitarlos a que se puedan lanzar. Lanzar sin miedo. Ahora hablemos, ¿qué piensas tú de las emociones? Pues mira, has tocado un tema muy importante porque realmente, y un poco ligado, ¿no?, a lo que comentabas anteriormente de España, ¿no?, de la cultura o la baja, en este caso, aversión, ¿no?, al riesgo, lo que muchas veces nos hace retraernos o nos hace decir, bueno, ahí sí va bien, ahí sí no va bien, ¿vale? Es decir, tenemos un cierto miedo asociado, pero también creo que es muy importante las emociones que en este caso se asocian a toda la parte del emprendimiento, ¿no? Y te voy a poner un caso muy real, ¿no?, y vinculado a lo que he empezado antes comentando de la casa rural, ¿no? Me acuerdo de un día que tenía a todos los clientes abajo, ya estaban desayunando y, bueno, la máquina del café me explotó, tal cual, ¿eh? Es decir, explotó. Una máquina de estas, imagínate una máquina de restaurante grande que sale el agua disparada. Bueno, en fin, fue difícil en ese momento porque dije, bueno, digo, ya lo que me faltaba, ¿no? Es decir, ahora ya la máquina ya me dice adiós. Y en ese momento, pues, puedes tener dos caminos, ¿no? Puedes hundirte y decir, bueno, venga, pues claro, hoy ya sé que tendré que devolverle el dinero. O buscarte alguna solución creativa y decir, bueno, a ver, y pues estoy poniendo un caso muy pequeñito, ¿eh? Bueno, pues decir, ostras, pues mira, delante tenía un restaurante, decir, oye, vayan al restaurante, tómense lo que quieren de café o de postres, que yo ya luego, en este caso, les invito, ¿no? Y con eso, ¿qué quiero decir? Que también hay una parte de soledad, ¿vale? En la parte de la emprendeduría muchas veces depende, ¿no? Si tienes la suerte de tener un equipo, no, pero también es cierto que cada uno lleva su procesión por dentro. Y claro, muchas veces, pues, sientas, lo que hace la emprendeduría yo creo que es, en parte, potenciar aquello que eres, ¿vale? Y en parte, regularte. Es decir, si tienes miedo montar una empresa, te va a acrecentar ese miedo, ¿vale? Porque realmente, ostras, son muchas cosas nuevas, son cosas que son inciertas, nadie te asegura el éxito, nadie, ¿vale? Tampoco nadie te asegura que te vaya a ir mal. Y yo creo que todas esas experiencias acumuladas con el tiempo, ¿vale?, ayudan un poco también a tu persona a madurar, ¿no? Ir, pues bueno, paso a paso, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, y yo siempre lo digo, ¿no? Los barcos no se construyen para estar seguros en un puerto, se construyen para navegar, para estar en alta mar, ¿no? Y los barcos no se hunden por el agua que les rodea, sino por el agua que les entra, ¿no? Y muchas veces eso nos pasa como personas, ¿no? Aquello que nosotros dejamos de entrar dentro de nosotros, las inseguridades de terceros, los miedos, todo lo que envuelve a nuestra persona es lo que también nos acaba configurando
y nos acaba dando el carácter que nosotros tengamos para afrontar esto, ¿no? Porque, claro, al principio estás muy motivado, ¿no? Como le decías tú antes, estás muy motivado, empiezas, no te miras muchas cosas, y venga, va, la ilusión y tal, pero claro, eso, si no lo acompañas de una disciplina, una constancia y una persistencia, con el tiempo acabas por hundirte. Si los resultados no son los que esperas, acabas por hundirte. Incluso si los resultados son muy, muy, muy buenos, también a veces cuesta gestionar ese éxito, ¿no? Entonces, ser emprendedor y la gestión de las emociones es muy importante. Yo siempre he dicho, Jacqueline, que deberían enseñar a gestionar las emociones, que debería haber formación de gestión de las emociones, porque realmente cuando emprendes te hablan de muchos papeles, de mucha burocracia, de muchos procedimientos, pero nadie te habla de tú, de cómo te sientes tú, de cómo puedes mejorar tú, ¿no? Porque a veces la actitud es la que realmente acaba haciendo frente a situaciones incluso las más complejas, ¿no? Para poderle cambiar la forma. Entonces, pues bueno, quizá esa es mi percepción de las emociones con la emprendeduría. Sí, sí, aparte de eso, el coste de aprender a gestionar las emociones puede ser muy elevado, ¿no? Porque en un momento de estos como el que te sucedió a ti, ¿qué responsabilidad tienen los clientes, ¿no? O tu equipo. Entonces, saber gestionar las emociones en tiempo de crisis es fundamental para poder resolver de forma asertiva todos estos momentos, porque, pues bueno, a todos nos puede pasar este tipo de cosas en alguna instancia. Y entonces, ahora que comentamos el tema, la importancia de la educación de las emociones, ¿qué tan importante es educarnos en general como emprendedores? Pues mira, Jacqueline, hoy te lo puedo contar en primera persona porque realmente lo he vivido y sí que es cierto que lo que decíamos al inicio, ¿no? Que el mundo cambia constantemente, ¿no? Y por lo tanto, todas las entidades formativas, ya sean públicas o privadas, deberían ser capaces de poderse adaptar a estos cambios. ¿Por qué? Porque realmente el mercado está pidiendo otro tipo de perfiles, ¿no? Más formados, pero quizá no tan teóricos, sino más prácticos que sepan capaces de hacer funcionar las cosas, ¿no? Y por eso creo que hay una serie de pasos que deberían ser comunes en la medida de lo posible para que realmente esto funcione así. Y es primero detectar qué necesidades tiene el sector en un determinado territorio, es decir, ya sea el de turismo, ya sea el químico, ya sea el que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos este ejemplo con muchísimas empresas del sector, es mucho más fácil, ¿vale? Detectar patrones comunes y ver realmente que el perfil que se está demandando lo están demandando muchísimas más empresas. Si a más a estas empresas les hacemos participar de la redacción del programa formativo, es más fácil que realmente los alumnos que salgan de nuestras formaciones sean realmente lo que el sector en ese momento está pidiendo. Por eso decía al principio de que tengamos presente que los cambios son constantes y si son cada 6 meses podemos actualizar los programas, por decirlo así, también seremos capaces de dar una respuesta al mercado mucho más ágil, ¿no? En muchos centros públicos los cambios vienen en una media de 3 a 5 años, ¿no? Imagínate el tiempo que se tarda, ¿no? En cambiar las cosas, que cuando ya están cambiadas, para lo que realmente servían ya no sirven, ¿no? Y yo creo que con eso, juntamente con la asignación de retos a los alumnos, porque las empresas cuando ponen retos a los alumnos, son capaces de poder ver si los alumnos entienden lo que realmente necesitan. No con exámenes, exámenes está muy bien, pero eso ya forma parte de otro ciclo. Hoy en día lo que es importante es saber si aquello que sabes sirve para algo, ¿no? Y cuando digo sirve para algo es a la vez darle las herramientas necesarias a los alumnos para que sean capaces de, con esas herramientas, desarrollar lo que las empresas necesitan, ¿no? A mí, en donde estudié, no me enseñaron lo que era un RP, un CRM, un Channel Manager, no, ni me enseñaron cómo funcionaban esas herramientas. Me tuve que equivocar, tuve que invertir mi dinero, ¿vale? Y eso realmente lleva un coste de tiempo, ¿no? Y un desgaste también. Entonces, por eso creo yo que es importante, aparte de lo que enseñan las herramientas, también lo que estábamos comentando hace un momento, de las emociones. Y la única manera también de ayudar con toda la parte de las emociones es con la formación transversal, ¿no? Hablar en público, saber negociar, saber presentar, saber estar. Es decir, son una serie de competencias, incluso la cultura financiera, que nadie te las enseña. Nadie, ¿vale? Y vincular al mundo de la emprendeduría es muy importante porque te vas a tener que encontrar con un banco, le vas a tener que presentar tu idea, vas a tener que negociar con clientes y eso realmente forma parte de un conjunto llamado emprendeduría, ¿no? Por eso también creo que las empresas, lo que decíamos antes, ¿no? La figura del emprendedor
por su propia cuenta de riesgo y el interemprendedor, ¿no? Que son aquellos emprendedores que están dentro de la empresa y que muchas veces cuesta detectarlos y cuando se detectan hay que cuidarlos, ¿no? Que también es importante eso, porque realmente para un interemprendedor a veces habla un lenguaje que la mayoría del resto de la empresa no entiende, ¿no? Y habla de ideas que parecen surrealistas, pero que son importantes tenerlas presentes. Y ligado a eso, te quería comentar que pasa en muchísimos sitios en España que la empresa y el centro formativo, ya sea público o privado, muchas veces viven alejados, ¿no? Viven, pues bueno, en mundos paralelos. Y lo que es importante es a los alumnos, y esto os he puesto aquí una imagen, ¿vale? De una empresa que está justamente aquí en el campus donde nosotros tenemos, en el Tecnopark, que es Esquiadas, en la cual nosotros ya lo hicimos hace 2 años, una prueba, para poder poner en contacto los alumnos con las empresas, ¿no? La mayoría de veces que hay estos fórums de ocupación, lo que hacen es, pues bueno, por un lado hay la empresa en un formato de stand y por el lado otro hay el alumno. Y no es un contacto, por decirlo así, ah, bueno, pues muy fluyente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cambiar, ¿no? Entonces, la empresa se presentaba delante del alumno y era el alumno que decidía a qué sitio quería trabajar. ¿Por qué eso? Porque realmente lo que estábamos buscando era motivar al alumno que empezaba los primeros estudios, que muchas veces abandonan porque se desmotivan, dar esperanzas a los que estaban acabando para salir a trabajar, ¿no? Y a la vez fomentar nuevas vocaciones tecnológicas, ¿no? Un formato que desde entonces, a excepción del COVID, que en ese año se paró, se ha ido repitiendo, ¿no? Pues, con un éxito de participación de estudiantes de la zona y empresas. Con eso que te quiero decir, Jacqueline, que nosotros en Tecma Business School justamente llevamos este modelo, ¿vale? Por decirlo así, de llevar de la vida real, de lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos tenido como emprendedores, de habernos equivocado, a decir, oye, para los siguientes que vengan, no queremos que paséis por lo mismo que pasamos nosotros, ¿no? Y por eso queremos daros esas herramientas, daros asignaturas de competencias transversales y tener mucho más cerca a las empresas del sector. Y es que yo creo que hay algo importante que dices y es el aprendizaje activo, ¿no? Yo creo que es fundamental que la educación tenga un aprendizaje activo porque cuando tú quieres emprender, que lo quiero vincular como a mi experticia, es que el principal activo de un emprendedor es él mismo o ella misma. Y para esto se necesita la formación de calidad. Exacto. Bueno, entonces, si te parece bien, podemos compartirles a la audiencia una serie de recomendaciones con todo lo que les hemos comentado el día de hoy. Y bueno, si me lo permites, pues daré la primera recomendación y es que cuando nosotros queremos emprender, y más si no tenemos fondos o si los fondos son muy pequeños, es hacer un buen estudio de mercado. Para hacer un buen estudio de mercado realmente no se necesita invertir capital económico, sino tiempo. Con 2 buenas técnicas de estudio de mercado podemos detectar si el mercado si las personas tienen la necesidad y tienen el deseo de comprarnos lo que nosotros queremos ofrecer. Aparte de eso, también el hecho de rodearte de otras comunidades de emprendedores, ¿no? Que te puedan ayudar. Lo que decíamos, ¿no? Al principio estás muy solo, pues si tienes la oportunidad de compartir experiencias con otros, también te pueden dar soluciones o consejos que tú previamente pues no sabías cómo poder resolver. Y después, continuamente, lo que tenemos que hacer cuando buscamos financiación o recursos es tener claro qué necesitamos. Y para esto las proyecciones tienen que ser completamente realistas. No busquemos fondos, inversiones, sin tener claro cuánto necesitamos y para qué lo vamos a usar. Y no hay que olvidar que realmente la mayoría de negocios hoy en día, si no son digitales, difícilmente pueden tener salida. Por lo tanto, un negocio no digital es complicado que salga, que tenga su presencia en el entorno digital es complicado que salga, ¿no? Nosotros en nuestro programa de marketing digital les damos herramientas, incluso les damos plata a los alumnos para que practiquen, para que realmente prueben en todas estas herramientas que nosotros les damos para que hagan sus campañas de marketing digital. Y es importante siempre tener pasivos recurrentes. Si tengamos una idea de negocio y un emprendimiento, intentemos tener estrategias en las cuales ponemos alguna idea que nos genere siempre flujo de caja. No tengamos un proyecto en donde tenemos que pagar hoy y el cliente nos paga en 2 meses porque esa falta de flujo de caja también nos puede ahorcar. Uh-huh. Y evidentemente, y como hemos comentado hasta ahora, lo que es importante es llevar el conocimiento a la práctica, ¿no? Que es lo que realmente hoy en día todas las empresas, incluida la nuestra, lo que estamos buscando realmente es este valor
diferencial que nos pueden aportar los futuros profesionales del sector. Y a punto de acabar ya, comentar una frase muy significativa de un escritor y filósofo americano del siglo pasado, que va muy ligado, ¿no?, a lo que realmente ya no solo la formación, sino también la empleadoría supone, ¿no?, que es que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras todos aquellos que creen saberlo todo estarán ya bien equipados para un mundo que no existe, ¿no? Y eso, Jacqueline, es un poco el resumen, ¿no?, de la capacidad que tenemos de podernos adaptar a los constantes cambios, que eso yo creo que va un poco con nuestra ADN de emprendedores, ¿no? Que esto ya realmente sabemos que esto es así y que tenemos que hacer frente a los constantes cambios, ¿no? Y queríamos cerrar la presentación con un pequeño vídeo para que os hagáis un poco el contexto de lo que implica aprender a emprender. Muy potente. Gracias, Jacqueline. Y bueno, también en este sentido, y para agradecer la confianza que ha tenido en nosotros toda la organización de Bogo Week, a los que estáis ahora mismo siguiendo directamente esta presentación, queríamos deciros que vamos a sortear durante esta semana una beca del 50% de cualquiera de los programas que tengamos en nuestra web. Por lo tanto, os animo a que entréis en nuestra web, que miréis los programas, que los descarguéis, ¿vale? Que digáis que habéis estado en la Bogo Week 2022, ¿vale? Este evento tan importante en Latinoamérica del emprendimiento, en el cual estamos enormemente agradecidos tanto a Flor, Steven, como todo el equipo de la Bogo Week por habernos invitado, y que sepáis que realmente podéis obtener un posible beca si sois ganadores de este sorteo que vamos a hacer durante esta semana. Pues mira, Gabriel, qué buena noticia, ¿no? Estamos, ¿cómo se dice? De abundancia dando esto. Pues bueno, a todas las personas que nos han visto, muchísimas gracias. Gracias al equipo de Bogo Week. También gracias a ti, Gabriel, por compartir este espacio conmigo. En esta presentación les hemos dejado 2 códigos QR, uno donde los lleva directamente a la escuela de Tecma y el otro que les lleva a mi perfil de LinkedIn para que continuemos hablando. Y bueno, creo que tenemos unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta. Así es, Jacqueline, Gabriel, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir esta información tan valiosa con toda la audiencia de Bogo Week. Acá tenemos saludos de la audiencia, muchas gracias. De acuerdo con ustedes, el emprendimiento es libertad. Lo del relato creo que fue bastante alentador y animador para ellos, entonces gracias por compartirlo. Acá hay una pregunta de Julia Arias que decía, ¿cómo lograste que esas compañías confiaran en ti? Yo creo que esta iba para Gabriel. Para Gabriel, sí. Sí, vale. Bueno, yo creo que es importante, gracias, Flor, tener una propuesta de valor. Es decir, realmente las compañías, y sobre todo cuando eres joven y no tienes ningún respaldo detrás, es muy difícil que confíen en ti, ¿no? Entonces, con eso que quiero decir, que muchas veces, aparte de tener una buena idea, es importante que te busques buenos stakeholders en el sector, ¿no? Gente que realmente pueda estar dando apoyo o soporte a tu proyecto, ¿vale? Que no realmente implique dar dinero, pero que sí den soporte, que te ayuden a mejorarlo, que veas realmente que no estás solo, ¿vale? Que los demás tampoco vean que estás solo y que te sirva a ti para poder conseguir el financiamiento que realmente necesitas.
Súper, muchas gracias. Bueno, acá nos saludan desde la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Alcaldía de Anserma Caldas. Gracias por estos valiosos espacios de motivación y aprendizaje. Saludos desde Villavicencio. Bueno, acá hay una pregunta. ¿Ustedes creen que es necesario tomar préstamos para aperturar un emprendimiento? Jacqueline. Vale, sí, perfecto. Yo soy la primera en decirles que no. Es decir, cuando nosotros vamos a emprender, lo primero que tenemos que hacer es de verdad tener una idea bien estructurada, con una propuesta de valor, como lo acaba de decir Gaby hace un momento. Después tenemos que saber si esta idea resuelve un problema, necesidad en el mercado y validarla. Hasta allí no recomiendo la financiación, ni menos por un banco, hasta que tengamos un prototipo que podamos haber lanzado al mercado, y si este prototipo genera deseo de compra, entonces buscar otras alternativas, como les decíamos, el crowdfunding, concursos, premios, y a partir de allí, si ya tenemos una empresa, sí buscaríamos una financiación bancaria, pero hoy en día también tenemos fintech, que se acomodan muchísimo al tema de las startups, pero disminuiría muchísimo el riesgo. Perfecto. Bueno, acá Ignacio dice, excelente perspectiva con respecto al manejo de las emociones para emprender. Paula también dice, pocas veces nos preocupamos por las emociones de un emprendedor. Muy valioso esto. Y bueno, todo el mundo les da las gracias por de verdad haber dado su tiempo a este espacio, por compartir todo ese conocimiento y pues obviamente regalar ese precioso tiempo y conocimiento a todos los emprendedores y a toda la comunidad que nos está viendo en este momento en Bogo Week 2022. Gabriel, Jacqueline, de nuevo mil gracias, de verdad, fue un placer tenerlos acá en este espacio. Gracias. Y bueno, muchas gracias de nuevo y esperamos verlos en otra oportunidad. Adiós, Chao a todos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Vaya bien, hasta